Proyecto de simulación geotécnica, grupo 3. Simulación de suelo colapsable con presencia de cloruro de sodio. Primero hablemos de sales solubles en suelos, como el cloruro de sodio. Es la sal común, aparece en suelos costeros, desérticos o zonas donde hubo agua marina. Sulfato de sodio, muy soluble y frecuente en suelos áridos y salitrosos, puede cristalizarse y disolverse repentinamente dañando estructuras. Cloruro de calcio, altamente soluble, atrae humedad y puede causar colapsos o expansiones. Sulfato de magnesio, también súper soluble, común en suelos evaporíticos, zonas donde antes hubo lagunas saladas. Y bicarbonato de sodio, puede aparecer en suelos alcalinos, se disuelve muy rápido. Definición de suelo colapsable. Son aquellos suelos no saturados que sufren una brusca disminución del volumen cuando se saturan parcial o totalmente, sin la necesidad de un aumento de presión aplicada. En su gran mayoría, estos suelos son de origen eólico y se conocen con el nombre de loess. Rogers, en 1995, cita que como características típicas de la mayoría de suelos colapsables son las siguientes razones: estructura abierta y macroporosa, índice de vacío relativamente alto, muy alto, baja densidad seca, provienen de depósitos relativamente jóvenes o recientemente alterados, alta sensibilidad y baja fuerza entre enlace entre partículas. Un suelo colapsable pierde volumen bruscamente cuando se humedece. Según la norma E050, exige aplicar el ensayo de colapsabilidad según la NTP 339163 ACTM D533. Es un ensayo geotécnico para determinar el potencial de colapso de un suelo al humedecerse. La reducción repentina de volumen y resistencia, lo que puede colapsar o provocar fallos en la estructura. ¿A qué se refiere estructura abierta? Puede ser un grano de arena y existe ligación, ya que el suelo es un agregado no cementado. Alguna ligación de tal manera que la estructura es abierta. Como en la imagen número A. ¿Y cómo identificamos que la estructura no es simple? Como en la imagen número B. Según el esquema, si entrara agua y disolviera la ligación volviéndola simple, y si es abierta, el índice de vacío es más grande, por tanto la densidad más baja de lo común de un suelo con las mismas partículas, eso hace que el suelo sea más colapsable. Esos enlaces de cimentación, dice aquí enlaces temporales, cuya desaparición puede provocar el colapso, según Dumley 1970 o Mausmout 1985, y dice que entre arena y arena puede haber un meñisco de agua. Eso es que tensión capilar, y eso hace que exista un enlace temporal, por lo tanto puede hacer que esta estructura sea abierta, y al agregar agua puede provocar el colapso, ya que el meñisco se va a disolver. Lo mismo con arena y granos de limón, y también lo mismo partículas de arcilla agregadas, enlaces de arcilla con estructura floculada, separación tipo mud flow, estructura con puentes de arcilla. Los suelos más probables en colapsar son terraplenes o rellenos sueltos, arenas alteradas transportadas por el viento, lavado de colinas de consistencia suelta, granitos descompuestos u otra roca ígnea ácida. Ensayos de laboratorio que permiten hacer la identificación de suelos colapsables. El primer ensayo para la medida de potencial colapso de suelos según la ACTM de 533-92, procedimiento propuesto por James and Knight, 1975. El procedimiento del ensayo: se toma un consolidómetro, se prepara la muestra en el consolidómetro, se realiza varias etapas de carga hasta llegar a 200 kilopascales sobre una muestra de suelo no disturbada con contenido de humedad ambiental. En la celda de consolidación, poner la muestra y cargar hasta 200 kilopascales. La duración de cada incremento de carga debe limitarse a 1 hora para la evaporación del agua en la muestra. Registrar las deformaciones versus tiempo según el ensayo ACTM de 2435. Medir el índice de vacíos para un esfuerzo y poner hasta los 200 kilopascales con la humedad ambiental. Agregar agua y si el suelo es colapsable, inmediatamente va a aparecer el colapso, pasando de E1 a E2 y seguir con el ensayo.
El índice de colapso I sub E es la magnitud de colapso relativa del suelo. Determina bajo la presión bajo 200 kilopascales y se calcula mediante la siguiente ecuación. La deformación antes de la saturación menos la deformación después de la saturación entre la altura inicial por 100. Eso es el índice de colapso. El potencial de colapso se representa con I sub C igual a E1 menos E2 entre 1 más E0. E0 es el índice de vacíos natural. Entonces uno calcula o el índice de colapso o el potencial de colapso y de acuerdo a la norma dice cuál es el grado de colapso o la severidad del problema. Esta es la idea del ensayo donde se coloca la muestra con la humedad natural hasta los 200 kilopascales y luego se inunda y se ve la diferencia y se compara con la altura inicial de la muestra o el índice inicial de la muestra. Los materiales son sal gruesa, sal fina, arena gruesa, pilotes de madera, dos pesas, una de 8.4 kilos, otra de 21 kilos, una regla, plumones. Los pilotes de madera son de 14 centímetros. Y aquí se hace una pequeña simulación a pequeña escala de lo que más o menos el proyecto, una arena con sal y un peso encima, y agregándole agua parcialmente para que colapse. Para la simulación de mi suelo usé por capas entre arena fina y arena gruesa intercalando. En esta primera capa de arena fina el suelo era muy inestable. Y estuve relativamente compactando demasiado poco para que no sea tan inestable mi suelo, mi simulación del suelo. Luego agregué sal fina y sal gruesa con la arena, tratando mediamente compactarla para que como indico, haga de un suelo una estructura abierta, explicado al inicio del video. Y la función de sea que al agregar agua, el índice de vacíos baje, la estructura colapse, ya que la sal pasa de su estado sólido a estado soluble o líquido con el agua. Cabe recalcar que se colocó bastante sal y granos de sal en la parte derecha de mi prototipo, de mi simulación. Y los pilotes fueron hincados con un martillo de madera, simulando los pilotes hincados explicados en clase. Primero se agregó un peso de 8.4 kilos. Y el suelo no está saturado, está con humedad ambiental. Y se simuló como si fuera un medio ambiental de un suelo que está lloviendo, agregando el agua parcialmente poco en poco. Si bien el video está adelantado, el video tiene una duración de 30 minutos, agregando el agua poco en poco hasta que llegue a una saturación del 100%. Para que la sal se disuelva y colapse, aunque ya es evidente la inclinación que agarra la plataforma, teniendo un peso de 8.4 kilos, eso nos da como 2.1 kilogramos fuerza que soporta cada pilote. Los pilotos de la parte derecha ya comienzan a hundirse un poco más, a sentarse. Según la simulación para el ensayo de medida potencial de colapsos de los suelos según la CTM, se puede determinar que el suelo colapsó con presencia de sal. Por ya lo he explicado que se vuelve una estructura abierta y con el agua pierde los enlaces entre partículas volviéndose una estructura simple. Ahí podemos ver la saturación al 100% y las capas de arena fina y arena gruesa. Así quedaron los pilotes. Se aproxima que se asentaron 1 centímetro. Al excavar se puede ver lo que quedó de sal gruesa. Se puede concluir que mi simulación geotécnica de ensayos de laboratorio que permiten la identificación de suelos colapsables sí colapsó.
¿A qué? Debido a que al inicio de la estructura es una estructura abierta y con enlaces de fricción entre partículas o enlaces o ligación de agua entre partículas. La incorporación de agua rompe toda ligación, volviendo la estructura abierta a una estructura simple, siendo esta colapsable. Y con las tablas de ensayo de laboratorio, la clasificación de potencial de colapso, la severidad del problema, vamos a determinar, ya que mi edificación colapsó, que el problema es muy severo. Muchas gracias por su atención.